Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. Hola, ¿cómo estás, hermano? Qué gusto y qué honor poder estar compartiendo nuevamente la palabra de nuestro Señor con todos ustedes. Allá donde tú te encuentras, recuerda, el Señor tiene grandes y poderosas bendiciones para ti y toda tu familia. Acompáñame a hacer una oración allá en tu hogar, donde tú te encuentres. Vamos a ponernos en manos del Señor y a darle gracias. Cierra tus ojos. Padre poderoso, te damos gracias, Señor de los cielos. Gracias, poderoso Señor, por tu misericordia, por tu gran amor, Padre. Gracias también porque nos has dado un día más. Nos has regalado el día de hoy y nos has despertado, Señor. Y has puesto un sentimiento de venir a buscarte, Señor. Gracias, Señor, por esa oportunidad de venir a escuchar tu palabra. Que la palabra que nos vas a enseñar el día de hoy, Señor, sea una palabra que habite en nuestros corazones y en nuestra mente, que la podamos guardar y poner por obra, Señor. También te clamamos a ti, Espíritu Santo, para que tú desciendas en este momento. Tú seas el que nos enseñe, el que nos guíe, el que nos lleve por el camino correcto en base a la palabra de nuestro Señor. Te damos gracias por lo que vas a hacer en nuestras vidas y nos ponemos en tus manos y te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a comenzar, hermanos, y vamos a hablar del tema del mes, que es relacionado con el carácter y la importancia que tiene el carácter en nuestra vida y la importancia de que tenemos que tener un carácter conforme a la palabra de Dios. Pero antes de comenzar, yo quisiera preguntarte, ¿cómo es tu carácter? ¿Qué tipo de carácter tienes? O si alguna vez te han dicho, ¿cómo es tu carácter? Tal vez te han dicho en alguna ocasión que tienes un carácter fuerte, o que tienes un carácter feo, o que tienes un carácter agresivo, o que tienes un carácter muy lindo, que tienes un carácter muy bondadoso, tienes un carácter noble. Sea cual sea tu carácter que tú tengas, porque podemos tener varios caracteres, pero sea cual sea tu carácter, te puede llevar a un destino en tu vida. Y este es el título de la prédica: tu carácter, tu destino. Proverbios 23, 7a dice lo siguiente: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. ¿Qué quiere decir esto? Tal como pienso, actúo, o tal como pienso, soy. Y vamos a entender por qué de lo que dice este versículo de la palabra: tal como pienso, soy. Investigando un poco acerca del tema del carácter, estuve investigando algo sobre cómo es que el carácter se da en cada uno de nosotros. Y viendo las personas que saben acerca de la conducta humana, encontré lo siguiente. Recordemos lo que dice la Escritura, que los pensamientos nacen en el corazón. Quiero que pongas mucha atención. De acuerdo a lo que dice la palabra en Mateo 15, 19, del corazón salen los pensamientos. Y vemos esta silueta de un hombre, donde vemos el corazón y está conectado con nuestra mente. Y en la mente
tenemos también la inteligencia, las emociones y la voluntad. De acuerdo al estudio de los que conocen, nosotros formulamos primeramente en nuestro pensamiento una idea, algo que queremos llevar a cabo o realizar en nuestras vidas. Y ese es el primer paso, que nazca esa idea, pero permanece en nuestra mente. Para que esa idea tome forma, tenemos que expresarla. Y cuando la expresamos, ya tiene una forma en la cual podemos trabajar en ella. El significado de la expresión es la especificación o declaración de algo para darlo a entender. Cuando nosotros lo expresamos, la gente lo entiende y nosotros mismos entendemos qué es lo que queremos hacer con esa idea que se formuló. Te voy a manejar un ejemplo. Haz de cuenta que yo pienso que quiero ser una persona responsable, puntual en todo lo que haga, en todos los aspectos de mi vida, ya sea lo laboral, en la escuela, en algún compromiso o también en el servicio al Señor. Y para eso quiero ser una persona que llegue antes de lo previsto para poder cumplir con esa puntualidad. Y eso me llevará al éxito en mi vida. Y estoy utilizando en ese pensamiento, estoy pensando en voz alta. Ese pensamiento lleva inteligencia, porque quiero un resultado de eso. Lleva emociones, porque el cumplir con algo y que me cause esa sensación de éxito, también lleva emoción. Pero también debe de llevar la voluntad de querer llevarlo a cabo. Ya haz de cuenta, yo lo pensé, ahorita en voz alta, tú ya sabes cuál es el pensamiento. Pero si no lo hubiera expresado, pues tú desconoces lo que estoy pensando en este momento. Pero al expresarlo, ya me di a entender qué es lo que quiero hacer con mi vida. Después de la expresión, dicen los estudiosos, que nos va a llevar el siguiente paso, que es llevarlo por obra o una acción humana. ¿Y qué es la acción humana? La acción humana es la capacidad del ser humano para darse indicaciones a sí mismo y que lo mueva a realizar algo. La capacidad que tenemos cada persona y que nos va a mover a darnos indicaciones a nosotros mismos. Si ves la imagen, ahí vemos 8 dibujos o 8 tipos de situaciones que hacemos todos los días. Por ejemplo, vemos ahí una persona que va levantándose y se está estirando. Vemos también una persona que está haciendo aseo personal, una persona que está haciendo ejercicio, otra persona que está comiendo, otra persona que ya está trabajando, una persona que está leyendo, esperemos que esa lectura sea la escritura, y también una persona que está relajándose, dándose tiempo para descansar. Y por último, una persona que se está bañando. Son acciones humanas que nacieron de un pensamiento primeramente en cada una de las personas. Regresando al ejemplo que habíamos dicho de querer ser una persona puntual, responsable y que la gente me vea así, ¿qué tengo que hacer para que eso se cumpla en mi vida? Hace unos días nos predicó la hermana Jessica y nos decía que ella usaba su teléfono para poner la alarma y que ella se despertara. Pero ella nos decía que hay veces que llegaba cansado o no se quería parar temprano y decía 5 minutos más y 5 minutos más. Y de repente ya se le había hecho tarde. ¿Qué es lo que nosotros podríamos hacer para que se cumpla eso de la puntualidad en nosotros? Tal vez seamos como eso que le pasaba a la hermana Jessica de que otros 5 minutos. Pero ¿qué pasa para que yo cumpla con eso? Pues yo lo puedo hacer y lo que hago es poner media hora antes mi alarma para tener ese tiempo de prórroga, para levantarme a tiempo, poder hacer todos mis deberes antes de salir de casa, calculando el tiempo que me hago de allí a mi trabajo o a la actividad que quiera hacer, y eso va a provocar que yo llegue temprano. Es una acción que nos lleva
a hacer esta actividad para que se cumpla lo de poder ser una persona que cumple con sus horarios, una persona responsable en todos los aspectos de mi vida. ¿Qué pasa cuando nosotros esa acción la repetimos todos los días? Cuando tú repites eso todos los días ya se hace como automático. Ya muchas veces no tienes que programar tu cerebro para que te pares temprano, sino ya es algo que adopta una cualidad tuya. Pero cuando repites esto constantemente, en ti forma hábitos. Y esos hábitos pueden ser buenos o pueden ser malos. Cuando un hábito es bueno, se le llama virtudes o cualidades de la persona. Pero si un hábito es negativo o malo, se le llama vicios. Y si ves en pantalla la imagen de hábitos, ahí vemos varios hábitos que tenemos todos nosotros. Por ejemplo, leer la palabra, un poco de diversión, está un juego allí, un corazón, cuidar nuestra salud, mantenernos informados, los alimentos, tal vez generar dinero para llevar a casa provisión. Y por último, del otro lado, hay un cigarro y hay una caja de cigarros. De esos hábitos, el que es negativo es el del cigarro, ¿verdad? Y eso se le llama vicio. Pero estos hábitos van a provocar un carácter en cada uno de nosotros. Y el carácter, de acuerdo a lo que dicen los estudiosos, es lo siguiente. Se refiere al conjunto de rasgos, cualidades y formas de ser que distinguen a una persona y que manifiesta su manera de pensar, sentir y actuar. Conjunto de cualidades que tenemos cada uno de nosotros, de situaciones o circunstancias que forman nuestro carácter y nos hacen actuar de esa forma. Si vemos la imagen, vemos una persona que tiene 3 tipos de rostros, ¿verdad? O caracteres. El primero, una persona que está molesta, carácter de enojo, ¿verdad? El otro, un carácter de incertidumbre o de admiración, hoy cómo amanecí. Y el último, el carácter de una persona que está feliz. Resumiendo, hermanos, el carácter se forma por medio de los hábitos, ¿verdad? Pero los hábitos son formados por medio de acciones humanas. Y las acciones humanas son producto de que expresamos algo que pensamos. Y la expresión salió del pensamiento de nuestra mente, pero recordemos que los pensamientos nacen en el corazón. Entonces, dice la palabra que si nuestros pensamientos nacen del corazón, debemos de cuidar nuestro corazón. Vamos a ver qué dice la palabra acerca de esto. Mateo 12:35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Qué quiere decir? Que si en tu corazón hay cosas buenas, cosas positivas, cosas que te aporten, sacarás de ese tesoro o pensamientos buenos en tu vida. Pero si tu corazón es malo, si en tu corazón hay cosas malas, sacarás de ese tesoro cosas malas. Mateo 15:19 dice lo siguiente: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad, hermanos? Y vamos a tomar otro ejemplo. Haz de cuenta, tomando lo que nos decían las personas acerca de cómo se forma el carácter, vamos a tomar un ejemplo tomando esos pasos. Haz de cuenta que yo tengo una necesidad económica urgente y se me olvida ponerlo en manos del Señor y decido hacer mi voluntad. Pero como era algo urgente y hay un pensamiento malo en mí, yo digo, empiezo a pensar cómo hacerle. Y pienso a lo mejor pedir prestado a alguien o quitarle a alguien lo que él tiene. Y ya lo pensé
y de repente lo expreso y digo, tengo que hacer una maldad o robarle a alguien para obtener eso que necesito para salir de mi problema. Ya lo expresé, ahora me pongo a accionar en él. Y de repente busco a lo mejor un arma, me pongo a pensar en dónde lo puedo hacer o a quién se lo tengo que hacer, ya sea una persona que vaya caminando, en una combi, en algún lado. Y llevo a cabo esa acción y logro robarle las pertenencias a esa persona y hacerle daño. Y no me pasó nada y me salí con la mía y me fui. Vendí eso, a lo mejor era para conseguir droga o algo, pero vi que no me pasó nada. Y como vi que no me pasó nada, lo vuelvo a repetir. Y lo vuelvo a repetir. Y lo vuelvo a repetir. Y eso va formando un hábito en mí, de un ladrón o de alguien que hurta. Pero ¿qué pasa cuando ese hábito ya es parte de mi carácter? Y es una cualidad mía el hacerle mal a otras personas y robarles. ¿Qué me puede pasar? Porque recordemos que el título es Tu carácter, tu destino. Y si bien me va, tal vez un día a las personas que le esté quitando eso, reaccionen y se enojen y me ataquen y me golpeen y me dejen medio muerto. Y si no me dejaron medio muerto, llegó la patrulla, me metieron a la cárcel y a pagar lo que yo ya había hecho mal. Pero ¿qué pasa si alguien de allí traía un arma y me dispara y me mata? Ahí no termina la maldad que yo había hecho. De acuerdo a lo que nos dice la palabra y nos enseña, iremos a un lugar de tormento que es el Seol o el infierno, a esperar el juicio del Señor, porque nunca me arrepentí de mis actos. Y mi destino va a ser de un sufrimiento eterno. Entonces un pensamiento provocó un destino en mi vida. Y así como acabamos de leer, del corazón salen los malos pensamientos. Muchas veces, hermano, tal vez tú tengas un corazón o un pensamiento bueno, pero muchas veces el enemigo viene de noche y siembra malos pensamientos en tu corazón. Mateo 13:25 dice: Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Vino el enemigo, ¿verdad? Nuestro adversario, el diablo, y sembró en la noche cosas malas en tu corazón. Y si tú no eres una persona que ora o tiene comunión con Dios, tal vez el enemigo se sale con la suya y siembra eso en tu corazón. Por eso es muy importante que nos pongamos la armadura de Dios. Efesios 6:11 dice: Vestíos de toda armadura de Dios, para que puedas estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pongámonos esa armadura, busquemos la palabra, tengamos comunión con Dios y oremos todo el tiempo para poder resistir esos ataques del enemigo. Porque el enemigo siempre busca a quien destruir. Pero ¿qué podemos hacer cuando ya fue sembrado esas cosas malas en el corazón? Y nos dice la palabra que lo que podemos hacer es lo siguiente. Salmo 119:9 dice: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Porque lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino, dice la Escritura, ¿verdad? Él es el que nos muestra el camino correcto a seguir y nos ayuda a entender qué es bueno y qué es malo en nuestra vida, ¿verdad? Qué cosas nos hacen bien y qué cosas nos hacen mal. Pero hay que guardar la palabra de Dios en nuestro corazón y ponerla por obra, llevarla a cabo en nuestras vidas. Salmo 119:97, y ve lo que dice aquí el salmista: Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación.
Y nosotros debemos amar la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor, todo el día y meditar en ella. ¿Qué es meditar, hermanos? Meditar también se le conoce a rumiar. Es lo mismo. Y si no sabes qué es rumiar, no sé si algún día has visto cómo comen las vacas. Las vacas están comiendo su alimento y están mastique y mastique. Ellas tienen 3 estómagos, creo, no estoy muy seguro en eso. Pero en uno de esos estómagos va depositando un poco de comida y él la va guardando. Y ella sigue comiendo. Cuando se acaba la comida y la llevan a otro lado y le da hambre nuevamente, regresa el alimento y sigue masticando alimento y se sigue alimentando. Lo mismo pasa cuando tú meditas en la palabra. Tal vez leíste un versículo y te dejó algo de enseñanza, pero si regresas nuevamente al día siguiente o ese mismo día y vuelves a leer ese versículo o ese capítulo, verás que el Señor te muestra más cosas relacionadas con ese mismo versículo. Y eso es meditar en la palabra del Señor. Y eso es amar la palabra del Señor. Quiero decirte que había un rey, y yo creo que todo el mundo conoce a este rey, ¿verdad? Al rey David. Un hombre, dice la Escritura, conforme al corazón de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Conforme a los pensamientos de Dios. Porque David consultaba en todo a Dios. Y Dios lo llenó de bendiciones. Yo catalogo a David como una persona exitosa. Una persona que logró casi todo lo que él quería. Incluso él quería construir el templo, pero no se lo permitió Dios, ¿verdad? Pero él dejó las riquezas para que su hijo Salomón lo construyera. Una persona exitosa y bendecida por Dios grandemente. Y David, como te decía, tenía un corazón conforme a Dios. Y él escribió este salmo tan hermoso que es el Salmo 1:1, y vamos a leer 1 y 2. Y David hacía lo siguiente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Afortunado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿verdad? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, en gente que hace el mal, sino que en la palabra del Señor está su delicia. En su ley él medita de día y de noche. Meditar en la palabra del Señor. En las mañanas, en las noches, en las tardes, donde tú te encuentres. Porque cuando haces esa meditación y te deleitas en la palabra, vendrán bendiciones a tu vida. Vendrán cosas buenas a tu vida, hermano. ¿Y cuál es la bendición cuando nosotros hacemos esto? Si me pones el 3, por favor. Dice lo siguiente: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Será un árbol que dé frutos, grandes frutos en su vida, porque estará plantado junto a la palabra del Señor, junto a la ley del Señor, junto a las enseñanzas del Señor, y todo lo que hace será próspero en la vida de esa persona que cumple con este salmo en su vida, que cumple con la ley y con la palabra del Señor y la lleva a cabo en su vida. Será de gran bendición el que haga él esto en su vida, y no nada más para él, sino también para su familia, también para los suyos, para los que lo conozcan. Será una persona que dé mucho fruto. Pero antes de David, hermanos, había otro hombre, ¿verdad? Y tal vez tú me digas que era Moisés. Y sí, Moisés también era un gran hombre
de Dios. Pero yo creo que Moisés era más espiritual. Moisés, al que le dieron la ley, ¿verdad? La ley de Israel se la dio Dios. Y Dios le permitió a Moisés, es la única persona que le ha permitido ver la espalda de Dios. Pero como te decía, yo creo que Moisés era más espiritual. Pero yo del que te quiero hablar es de su siervo de Moisés, de Josué. Y algo curioso, ¿verdad? Porque yo no veo en la palabra que Moisés le haya enseñado a Josué que cuando él no estuviera, él se iba a hacer cargo de todo el pueblo. No, ¿verdad? Nada más un día de repente se nos desaparece Moisés y él se queda a cargo. Es como, por ejemplo, cuando vas volando y va el piloto y el copiloto, ¿verdad? Y de repente se nos desmaya el copiloto en pleno vuelo y el que se tiene que hacer responsable es el copiloto. Y el copiloto tiene la responsabilidad de todos los pasajeros que lleva y de aterrizar con bien el avión. Algo así le pasó a Josué. De repente ha de haber volteado y vio al pueblo inmenso. Y Dios le dio esa responsabilidad. Si recuerdas lo que le dijo, así como estuve con Moisés, también estaré contigo. Solo esfuérzate y sé valiente. Y medita en la ley de día y de noche. Y Josué hizo lo que el Señor le dijo. Josué fue el responsable de pasar con todo el pueblo a la tierra prometida y conquistarla. Y Dios lo llenó de victorias. Un gran guerrero, porque Dios estaba con él todo el tiempo. Y él entregaba a los ejércitos contrarios en sus manos para que los vencieran. Josué conquistó casi toda la tierra prometida, pero él hacía lo siguiente. Josué 1:8 dice lo siguiente: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De día y de noche meditarás en la palabra del Señor y guardarás la palabra del Señor y la pondrás por obra en tu vida, y todo lo que hagas hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien, hermanos. Amén. ¿Qué pasa cuando tu corazón está lleno de la palabra del Señor? Cuando tu corazón está lleno del conocimiento de las enseñanzas del Señor y la pones por obra en tu vida. Serás un hombre bendecido, ¿verdad? Pero también tu corazón tendrá un tesoro bueno. Y de tu corazón sacarás cosas buenas. Y tomando el ejemplo que vimos al principio de cómo nace el carácter en las personas, vamos a pensar de esta forma. Cuando tienes un corazón lleno de la palabra de Dios, tendrás pensamientos correctos y conforme a la voluntad de Dios en tu vida. Esos pensamientos correctos traerán en ti expresiones correctas, acciones correctas en tu vida, obras correctas y la voluntad de Dios en esas obras que llevarás a cabo, y esas obras serán de bendición para otras personas. Y cuando repites esas acciones constantemente o esas obras en tu vida, formarás en ti hábitos correctos conforme a la palabra de Dios. Hábitos que te harán bendecir a otras personas, tener éxito en tu vida, prosperar en tu camino. Y esos hábitos correctos formarán un carácter correcto en ti. Y ese carácter será conforme a la palabra del Señor. Ese carácter hablará cosas buenas de ti. Ese carácter será un carácter lleno de amor, un carácter lleno de gozo,
un carácter lleno de paz, un carácter lleno de paciencia, un carácter lleno de la bondad de Dios, un carácter lleno de fe, un carácter lleno de mansedumbre en tu vida, un carácter lleno de templanza o de dominio propio en tu vida. Y esto no es otra cosa más que los frutos del Espíritu Santo trabajando en tu vida, trabajando en ti, desarrollando el carácter de Cristo en tu vida. Y tu carácter te llevará a un destino. Y ese destino es el siguiente: el salvar tu alma. El caminar por el sendero de verdad, que es la palabra de nuestro Señor Jesús, que nos dejó, y podemos atravesar y entrar por esa puerta angosta que nos lleva a la salvación, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de nuestro Señor. Tomarás tu lugar en la vida, que es el lugar más alto para todo hombre, y es a los pies de Cristo. Amén. Tu carácter, tu destino. Tú decides qué destino es el que quieres. ¿Destino bueno o destino malo en tu vida? Cierra tus ojos, hermano. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra que nos dio el día de hoy. Padre poderoso, te damos gracias, amado Rey. Gracias, Señor, por esta palabra que nos has mostrado el día de hoy, Señor. Una palabra en la cual nos has enseñado que nosotros también debemos de tener un carácter correcto y conforme a tu palabra delante de ti, Señor. Hoy, Señor, clamo a ti, Señor. Clamo a ti para que me ayudes a limpiar mis pensamientos, a transformar mi mente, Señor, a corregir aquellas cosas que no son dignas de ti, Señor. Cosas que a lo mejor hago erróneamente. Y hoy te pido perdón, Padre. Te pido perdón porque a lo mejor mi carácter no ha sido el correcto. No he sido una persona que se esfuerce, una persona que busque de tu presencia, una persona que te trate de tener una comunión contigo. Y te pido perdón por eso, Señor. Pero te pido que hagas un cambio en mi vida. Te pido que cambies y transformes mi vida. Y clamo a ti, Espíritu Santo, para que me des fuerzas para poder llevar esos cambios en mi vida. Tener la fortaleza de poderlo hacer. Porque yo quiero estar delante de ti, presentándome como una persona justa, una persona santa o en santidad, caminando en la verdad que es tu palabra y en obediencia. Porque yo quiero ser de esas personas que en algún momento lleguemos a ese lugar que tú tienes preparado para nosotros. Te pido, Señor, que me ayudes en cada uno de los procesos de mi vida, en cada una de las situaciones, por más difíciles que sean, que recuerde tu palabra y la ponga por obra, porque eso es lo que me llevará a una vida plena, una vida en la que tú vas formando el carácter mío y el carácter de cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor. También te pido por la vida de mis hermanos, por la vida de las personas que les diste la oportunidad de escuchar esta prédica. Bendice a cada uno de ellos. Ponemos sus necesidades en tus manos, Señor, y te pedimos que sigas hablando a nuestras vidas. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.